segunda sesión de este segundo día de nuestra escuela de formación, y la ponencia que sigue a continuación pues tiene el objetivo de abordar el tema del neoliberalismo, un tipo específico del capitalismo, y pues este tema va a estar a cargo de José Luis Hernández Ayala, quien es compañero de la Coordinadora Socialista Revolucionaria y también del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces pues le vamos a dar la palabra para que José Luis pueda hacer su intervención, y vamos a tener un tiempo de preguntas e intercambio al final de la charla para poder terminar de debatir el tema. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Agustín. Bueno, buenos días a todos y a todas, todes. El tema sobre el neoliberalismo me parece muy importante porque es complementario con el día de ayer, cómo funciona el capitalismo. Porque esta nueva forma que está adquiriendo el capitalismo tiene que ser muy estudiada, porque tiene implicaciones políticas profundas para nuestro quehacer político revolucionario. Bien, el capitalismo, desde que surge, vamos a verlo en su contexto histórico. Enarboló las demandas de la fraternidad, la igualdad, la democracia, ¿no? el modo de pensar neoliberal para romper con el modelo anterior, el feudalismo, basado en la servidumbre, basado en el dominio de control de los seres humanos, obligados a ser siervos por los señores feudales, por derecho divino, etc. Y esto pues fue una cuestión que le hizo dar una enorme fuerza, le dio una política de legitimidad a los nuevos regímenes que surgieron después de las revoluciones burguesas, que acabaron con el feudalismo, sobre todo en Francia, ¿no? En Inglaterra, en Holanda y en todas partes donde el capitalismo alcanzó su pleno apogeo. Bueno, detrás de todo esto, sin embargo, pues sí, efectivamente, como también veíamos ayer, como la explotación aparecía más velada, o sea, la fetichización de la mercancía y todos esos fenómenos que disimulaban los procesos de explotación, pues se pensaba que se había llegado ya a la cumbre de la civilización, ¿no? Eso lo decía Hegel, ¿no? Que era la máxima racionalidad ya expresada en el sistema burgués, en el sistema capitalista, ¿no? Y pues obviamente esto generó una gran confusión en muchos sectores digamos, revolucionarios o de izquierda de aquella época, que no encontraban una forma de expresar que esto no había muchos problemas en cuanto a déficits y insatisfacciones que estaba generando el nuevo modelo, nuevas injusticias que generaba este nuevo modelo de producción en el capitalismo. Sin embargo, pues así funcionó, no había en esa época leyes que normaran lo que es las relaciones laborales, el funcionamiento del capitalismo. Sobre los derechos humanos también había muchas limitaciones, no había, a pesar de hablar de democracia, pues nunca se le dio el derecho de la mujer, nunca las revoluciones burguesas contenían en su programa tomar en cuenta los derechos de las minorías nacionales, de las mujeres, menos LGBTI, etc. Es un régimen en realidad muy conservador, etc. Y bueno, pues todas esas demandas, todas esas expectativas, pues sobre todo en relación a la cuestión del trabajo, pues lo que reinaba es una explotación sin más límite que lo que aguantaran los trabajadores, el límite humano, físico de trabajar, ¿no? Se trabajaba con jornadas de 12 horas al día, prácticamente nada más se descansaba el domingo, no existía pues derechos alguno laborales en materia de seguridad, higiene, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tampoco había respeto por los niños, a los cuales también se explotaba igual que los adultos, a las mujeres, etcétera, ¿no? O sea, era una barbarie, o sea, era un nuevo tipo de realidad. El capitalismo, como diría Marx, surgió chorreando sangre por todos los poros del cuerpo, ¿no? Surgieron grandes naciones que explotaban a su vez a otras naciones, ¿no? Dominándolas sin más pretexto que la imposición de la ley del más fuerte, etcétera, ¿no? Esa era la verdadera esencia del nuevo sistema que estaba surgiendo, que era el capitalismo.
Pero ya desde entonces empezaron a surgir voces efectivamente que criticaban todos esos, digamos, excesos del sistema capitalista. Y hay inclusive muchos pensadores, inclusive también como Adam Smith o como otros por ahí que empezaban a decir, bueno, pues hay cosas que no están funcionando bien, que no están bien, pero bueno, pues esto es la nueva normalidad, ¿no?, frente al feudalismo. Y sin embargo, pues abajo, en los movimientos sociales y los intelectuales, sectores intelectuales, se empezaron a cuestionar este nuevo orden social existente, reivindicando algunas demandas como la cuestión de la no explotación de los niños, prohíbe el trabajo infantil, por lograr mejores salarios, el derecho de los trabajadores a tener una organización sindical, etc. Y se llevaron muchos años, o sea, desde principios del siglo XIX empezaron a surgir las primeras asociaciones, primero mutualistas, después la de unionistas o sindicalistas. En Inglaterra, sobre todo, hubo revoluciones como la de 1871 en Francia, que pues abiertamente trataban de expresar un programa alternativo de derechos, muy general, muy falto todavía de contenido, pero que revelaban, bueno, que este sistema no era lo que se pensaba, la racionalidad consumada o lo más justo, un sistema justo, ni mucho menos, ¿no? sino que había muchas demandas que era necesario satisfacer para que hubiera mejor una base civilizatoria más evidente, ¿no? Fue la gran lucha de la demanda por las 8 horas de trabajo, ¿no? El primer movimiento a nivel de masas generalizado, a nivel sobre todo de Europa, también parte de América, lo que empezó a confrontar a la clase capitalista y a crear y conformar lo que iba a ser una clase obrera naciente, organizada, que empezó a utilizar ya métodos novedosos de lucha, como las huelgas, las manifestaciones, los mítines, etc., que lograron agruparse, y no solamente a nivel gremial, sino que empezaron a surgir también las primeras organizaciones obreras importantes de masas, los primeros partidos socialdemócratas, sobre todo organizados a través de la Segunda Internacional, estaba Federico Engels, y que se expresaron sobre todo en fuerzas muy importantes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, Alemania, y bueno, lograron así empezar a arrancar, prácticamente empezar a lograr satisfacer esas demandas. Entonces, hasta que llega la Primera Guerra Mundial, y en ese proceso de enfrentamiento entre potencias imperialistas, pues se produce una revolución que va a ser un hito en la historia de la humanidad, porque empiezan allí la clase trabajadora, a través representada por un partido comunista, que empiezan a lograr cambios profundos en la transformación del funcionamiento de la sociedad. Se impone la semana de las 8 horas de trabajo, se logran salarios más justos, derechos de organización de los trabajadores, el Estado tiene políticas de asistencialistas para atender a las mujeres, a los jóvenes, a los obreros, etc. Y esto pues logra crear un imán, un atractivo, una simpatía por parte de los obreros del mundo, ¿no? Y se ve que esas medidas pues alarmaron a la burguesía, ¿no? Porque ahora sí estaba surgiendo un sistema que realmente estaba atendiendo las necesidades sociales que el capitalismo no había logrado o no había querido dar. Y bueno, pues en ese proceso posterior a la revolución se da una primera gran crisis general. Bueno, ya había habido crisis antes, pero sí una crisis generalizada muy profunda del sistema capitalista, que se expresa en la caída de la bolsa de valores de 1928, 29, y el gran crack financiero que pone en crisis a la economía mundial. Entonces ahí se hace ver por parte de los pensadores burgueses que el sistema ya no podía seguir con esas prácticas liberticidas o de dejar al capital producir sin más límite que ¿cómo se llama? Instituciones de inversión, explotando y sojuzgando y sometiendo a toda la población, sino que era necesaria la participación del Estado para regular la economía, para garantizar el pleno empleo, para organizar, ahí hay que garantizar ciertas, una política de Estado de generar empleos, para inversiones públicas, para generar empleos, reactivar la economía, resolver los problemas
de la circulación de mercancías, de la especulación financiera y una serie de medidas que sean necesarias. El que enarboló estas ideas fue John Maynard Keynes, ¿no? Surge así entonces una propuesta de decir, bueno, pues el capitalismo no puede, el libre mercado no puede resolver por sí mismo las contradicciones del capitalismo, y para que el capitalismo pueda sobrevivir es necesario crear condiciones políticas que amortigüen las contradicciones económicas y los conflictos sociales y garantizar que el sistema pueda sobreviviendo. Pero no fue una cosa de buena voluntad, o sea, de buenas gentes, ¿no? Sino que estaban, como les decía, presionados por un lado por una revolución que cuyo impacto se estaba extendiendo a nivel mundial, y por movimientos sociales que estaban persiguiendo esos mismos objetivos de alguna forma. Por ejemplo, estaba la Revolución Mexicana, ¿no? Que sin tener mucho que ver con el pensamiento socialista o anarquista de la época, a pesar de que había algunos socialistas y estaba ahí Flores Magón, sin embargo, pues reivindicaba y se logró en la Revolución de 1917 plasmar propósitos sociales, reformas sociales que garantizaban la semana de las 8 horas, un mejor reparto de la riqueza, el reparto agrario, ¿no? Etcétera, una serie de reivindicaciones sociales que por primera vez quedaron plasmadas en una constitución, ¿sí? O sea, que se hicieron ley, ¿sí? Ya no eran demandas que con un pliego petitorio que se logra arrancarle a las empresas y ganar esas concesiones, sino que esas concesiones por primera vez se plasman como derechos garantizados a nivel de una ley, de una constitución, ¿sí? Esto fue inclusive antes un poquito antes de 1917. La constitución de 1917 en México, que se aprueba el 5 de febrero de 1917, y después viene la Revolución Rusa, que también lo plasma, ya más profundo, ¿no? Garantizando no solamente eso, sino los derechos de las mujeres, de las mujeres oprimidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, presionados ante esa situación y de la crisis del capitalismo, pues adoptan y crean un modelo que le llaman el capitalismo benefactor, o la política ¿cómo se llama? Rooseveliana, porque eso sobre todo fue adoptado en Estados Unidos por el presidente Roosevelt en 1932, durante toda esa época. Adopta este tipo de políticas también destinadas a crear una intervención del Estado, una mayor intervención del Estado para regular las contradicciones económicas, para resolver la crisis económica, para promover empleos, para generar, como lo que decía, ¿no? Y se reconocen derechos de los trabajadores, y se reconocen también, y también, bueno, combinado con un potente movimiento obrero que existió en Estados Unidos, o sea, muy fuerte, muy fuerte. En los años 30, una lucha sindical muy poderosa, muy importante, que impulsan estas reformas, y entonces nace así lo que se llama el capitalismo de Estado, ¿no? Capitalismo de Estado, estado de bienestar, y que pues se mantiene todavía hasta los años 70 del siglo pasado, y que, bueno, pues a través del cual pues, se lograron muchas reivindicaciones legítimas de los trabajadores, ¿no? La reducción de la jornada de trabajo, el pago de las horas extras, el derecho a igual trabajo a trabajadores extranjeros o nacionales, a las mujeres, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, la obligación del Estado de garantizar la educación, la salud, ¿no? ¿Cómo se llama? Tener una ley de protección a la clase trabajadora, etcétera, derechos humanos, y una serie de cuestiones que crean un Estado que garantizó toda una serie de demandas que efectivamente elevaron el nivel de vida de la clase trabajadora, indudablemente. Se creció el nivel de vida de la clase trabajadora de manera muy importante, se crearon beneficios muy importantes, ¿no? De los cuales, por ejemplo, nosotros como generación mayor, pues todavía inclusive estamos usufructuando, pues, el derecho a una pensión, a una jubilación digna, ¿no? O sea, hay que llegar a tener una vejez segura, y una serie de cuestiones que ahora se están perdiendo, pero que fueron fruto de luchas. O sea, eso es lo que quiero subrayar siempre. No fueron concesiones de allá, sino fueron producto de la lucha de la clase trabajadora. Bueno, sin embargo, desde el punto de vista de los burgueses, pues es una cuestión que tuvieron que soportar. A pesar de ellos, se hicieron estas reformas, pero nunca estuvieron contentos, y siempre pensaron que tenía que llegar el momento de la revancha y de acabar con esas reformas que para ellos son estúpidas e irracionales. ¿Cómo es posible que una persona que es
negra, que es pobre, o que es de una minoría, o que es una mujer, etcétera, se tengan por el solo hecho de nacer derechos garantizados, que no se logran, no se ganan y no generan plusvalía o no generan la riqueza necesaria, etcétera. O sea, ellos siempre cuestionaron ese tipo, nunca estuvieron a gusto con esas reformas. Uno de ellos, pensadores, fue pues, Hayek, ¿no? Friedrich Hayek, austriaco, pero bueno, sí. Les recomiendo que lo lean, es una cuestión que es importante para conocer el pensamiento conservador, las leyes de ese también Milton Friedman, el derecho, su libro es el derecho a elegir, el derecho a la libertad, que además lo presenta como cuestiona todos estos derechos supuestamente en nombre de la libertad, de la, ¿cómo se llama?, de la competencia, de los derechos individuales, y una serie de cuestiones. O sea, no dicen abiertamente, estamos en contra de los pobres, les queremos comer y explotar más. Eso pues nunca lo van a decir, ¿no? Lo disfrazan un discurso muy bien teorizado sobre cómo justificar y darle legitimidad a forma de pensar. Entonces, aprovechan vieron la oportunidad para revertir y acabar con el estado de bienestar y todo ese tipo de leyes. Con la primera crisis generalizada del capitalismo mundial de los años 70, 75, 76. Entonces ellos ven que viene a ser aprovechar esa crisis como pretexto para decir, bueno, lo que pasa es que el estado de bienestar no funciona, supuestamente desde su punto de vista. Dice, no funciona y hay que modernizar, para que el Estado real, para acabar con la crisis económica, pues es necesario que las empresas ya no tengan limitaciones para competir, para abrir el mercado. El Estado debe cambiar todas sus leyes para permitir la libre competencia, garantizar que las empresas puedan invertir y que el Estado proteja las inversiones que se hacen sobre todo a nivel nacional o internacional. Es necesario que los trabajadores tengan la libertad de elegir si pertenecen a un sindicato o no, porque las corporaciones se han convertido son cárceles y la intervención de los sindicatos en las negociaciones sobre todo patronales distorsiona la verdadera ¿cómo se llama?, productividad del trabajo, porque si un sindicato presiona mucho, tiene mejores salarios, pero si no producen, pues eso va en detrimento de la prosperidad de la empresa, etc. Y en ese sentido los sindicatos no están en contradicción con las leyes del mercado. Entonces para ellos los sindicatos deben desaparecer, pero lo que dicen, bueno, es que los trabajadores son seres individuales, son ciudadanos, y deben de decidir si quieren pertenecer a un sindicato o no, si pagan cuotas o no. O sea, era una ofensiva antisindical de destrucción de los sindicatos. Y que no siempre fue nada más en una cuestión discursiva, sino sobre todo en el terreno de los hechos emprendieron una ofensiva para destruir a las organizaciones sindicales. Ahí está la huelga de los controladores aéreos en Estados Unidos, ¿no?, que fue salvajemente derrotada por Reagan, la huelga de los mineros en Alemania, y una serie cambiaron las leyes para hacer más restrictivos los derechos de los sindicatos, para restarles poder de negociación, para estarles agotarlos, etc. Además vino toda una ofensiva también en la cual las empresas se reestructuraron a nivel mundial, en la forma en cómo se organizaba el proceso productivo, ¿cómo se llama?, introduciendo, por ejemplo, la libertad de que una empresa de un país imperialista pudiera irse a cualquier otra parte del mundo y poder después exportar sus productos al país de origen, ¿no? O sea, dejar de, por ejemplo, en Estados Unidos, toda la parte norte de este país era unos sectores industriales muy poderosos, ¿no? Estaba todo el grueso de la industria de Estados Unidos. Bueno, pues la mayor parte y por lo tanto estaban los sindicatos más poderosos que tenían mejores salarios, mejores niveles de vida, etc. Bueno, pues agarraron y se llevaron casi toda la industria a otros países, sobre todo a México, China, ¿no?, donde pagaban mejores salarios, no tenían sindicatos o tenían sindicatos a modo, etcétera, etcétera. Y dejaron inclusive una cosa así de películas, hay muchas películas que lo relatan como ciudades antes prósperas y con alta concentración de población, etcétera, de repente quedaron vacías, ¿no? Yo fui a Detroit una vez y era una ciudad fantasma, o sea, con colonias enteras, con casas muy bonitas, preciosas, pero abandonadas porque se tuvieron que emigrar, así, edificios magníficos, etcétera, también vacíos, ¿no?
una cosa, como si hubiera habido una guerra, como si hubiera habido una epidemia terrible y hubiera acabado con la población. No, eran políticas destinadas a destruir a la clase trabajadora, ¿no? A crear nuevas condiciones ¿cómo se llama?, de producción favorables a los capitalistas. Pero no solo eso, o sea, no solamente fue la deslocalización, sino que además se acabó con el modelo taylorista de organizar la producción dentro de las fábricas. Ya no eran las simples cadenas de producción como que conocimos en las películas de Chaplin, ¿no? Sino que empezaron a crear una nueva mentalidad entre los trabajadores de organizarse a nivel de cada planta, de acabar con el problema de tener altos stocks en la ¿cómo se llama?, de materias primas almacenadas por el just in time, producción justo a tiempo, donde desmantelar desconcentrar en una empresa donde se producía todo, o sea, todo, casi, por ejemplo, los automóviles casi se producían en su totalidad en una sola planta. Bueno, no, fueron desmembrando cada empresa y hacían las concesiones. Una parte producía ¿cómo se llama?, los vidrios, ¿no? Otra ¿cómo se llama?, que decía todos los componentes electrónicos, etcétera, y eran empresas diferentes, ¿no? O sea, desconcentrar la producción. Entonces, con eso, pues, debilitaban a los sindicatos. Era una empresa que antes tenía, no sé, 1 millón de trabajadores, de repente nada más tenía 50,000, y todo lo demás era ¿cómo se llaman esas empresas terciarias, terciarizadas, ¿no?, subcontratadas, etcétera. O con otro, que a veces era la misma empresa, nada más le cambiaban el nombre para disimular la cuestión de que eran supuestamente empresas diferentes y romper los sindicatos, ¿no? O sea, hubo un cambio profundo de desestructurar a la clase trabajadora, desorganizar. Entonces, además, metiéndoles toda una ideología individualista a los obreros, ¿no?, de que echándolos a competir entre ellos mismos para tener mejores, a ver quién producía más, quién tenía más salario, y de discutir entre ellos quiénes eran los más beneficiados, deberían de ser los líderes de la producción, para organizar la producción de los jefes de sus áreas, con lo cual también esto creaba, pues, unas profundas divisiones en el nivel del sindicato, ¿no? Porque el sindicato de repente tenía conflictos de cómo defender una clase trabajadora en la cual los trabajadores están totalmente peleados entre sí en las áreas de producción, ¿no? Entonces eso le restaba enorme poder a los sindicatos, ¿no? Los dividía, creía conflictos internos, los debilitaba, etc. Entonces, esta ofensiva fue terrible, tuvo un efectos tremendos. La tasa de sindicalización en Estados Unidos bajó prácticamente, creo que, no sé, tenía como 20 o 30% de sus mejores épocas, bajó por lo menos un 10% de sindicalización. En México la tasa de sindicalización es del 10% también, etc. Pero además los sindicatos existentes, pues, ya se fueron inclusive descomponiendo, burocratizando, debilitándose, etc., ¿no? Esto es así a la escala mundial, ¿no? Por eso pudieron hacer, sobre esa base, reformas muy agresivas para garantizar el control y el dominio del capital y las grandes empresas, ¿no?, a nivel mundial. Crearon inclusive leyes supranacionales para garantizar las inversiones de los capitales en cualquier país. Por ejemplo, en México, si en México le quisiéramos nosotros expropiar las inversiones en materia de generación eléctrica, lo que tendríamos que hacer las empresas podían arguir que estas reformas violan los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, etc. Y entonces nos pueden acusar de tribunales internacionales que se crearon exprofeso y que son controlados por las transnacionales, que pueden condenar al país no solamente a que no puede expropiar o que no pueda nacionalizar, sino que inclusive si en el litigio ese pleito dura 10 años, obligan al país a pagar inclusive las ganancias no realizadas por esa empresa. O sea, que aparte de que les tenemos de pagar lo que se les haya
¿cómo se llama?, expropiado el valor de la planta, también el valor de las ganancias que no obtuvieron durante todos los años de litigio. Imagínense, o sea, secuestraron los estados, ¿no? Es un secuestro de los estados nacionales por ese tipo de tribunales, esa legislación electoral, esa legislación internacional, ¿no? Y bueno, esta fue la nueva racionalidad que se impuso a nivel mundial, que fue defendida por los partidos de la derecha a nivel mundial. Entonces, estos partidos inclusive tuvieron éxito en un primer momento porque la gente lo veía bien, o sea, veía bien porque, digamos, había muchos obreros que de repente pues, se adaptaban a estos tipos de reformas y que se ponían a trabajar y siempre obtenían un mayor beneficio que sus compañeros. Entonces los compañeros, en lugar de decir, bueno, pues la cuestión es que nos están dividiendo, nos están, ¿cómo se llama?, nos están pateando por atrás, etcétera, pues se dedicaban a competir entre sí para tratar de ser cada quien el líder, ¿no?, de su propia empresa para trabajar, o su propio departamento, para tener mejores beneficios que los demás, etcétera. O sea, una cosa terrible, o sea, poder a competir. Entonces, con esta situación lograron ese respaldo. Sin embargo, la misma estas reformas neoliberales que supuestamente iban a resolver los problemas, según ellos, del capitalismo, iban a garantizar una mayor generación de la riqueza, y que esta riqueza, al crecer y concentrarse en unas manos, de repente los ricos iban a ver que sus mesas se iban a llenar de riqueza, y después se iba a gotear esa riqueza y se iba a distribuir entre toda la población. Ese cuento, ¿no?, que nos decían el goteo, ¿no?, o sea, los ricos a tener altas fortunas van a tener más para invertir. No, y eso pues ya vimos que no es cierto. Ahí, inclusive por ahí sacó una frase afortunada López Obrador, que es cierto. O sea, los ricos cuando se llena su mesa de riqueza, no se preocupan a ver cómo repartir entre los demás, sino que compran otra mesa para poder más riqueza en la otra mesa, o hacen la mesa más grande, ¿no?, para acumular, ¿no? O sea, es una cuestión de acumular más en su misma lógica capitalista. Pero esto trajo como consecuencia que las crisis se han seguido recurriendo, o sea, no han resuelto los problemas del capitalismo. Los capitalismos siguen teniendo los mismos ciclos productivos y siguen teniendo crisis, como la de principios de los 80, como la de en los 90, sobre todo los más recientes en el 2008, que fue tremenda, la que estamos viviendo actualmente, y otras, o sea, y cada vez la consecuencia están a la vista, ¿no? Cada vez hay mayor concentración de la riqueza. A nivel mundial, la pobreza se ha agudizado y va creciendo día con día. La pobreza extrema también. Los regímenes de salud no alcanzan a cubrir las necesidades de la población. Las pensiones prácticamente cada vez son más ridículas. La creación de acabar contra el derecho a una pensión universal digna ha sido sustituido a cargo del Estado. Ahora, al privatizarlo, pues otorgan una miseria para los que se jubilan. En fin, la pobreza y la miseria se han profundizado a nivel mundial. Y esto, lógicamente, además, bueno, se me olvidaba comentar una cosa. También trajo como consecuencia este reforzamiento, este conservador posicionamiento, etcétera, de la derecha, un reforzamiento del pensamiento machista, racista, inmigrante, xenófobo. O sea, ha ido acompañado de ese tipo de pensamientos, de ese pensamiento ultranacionalista. Entonces, no es casual que ante el fracaso de los partidos de la derecha, ese desprestigio por defender ese sistema, hayan surgido nuevas corrientes políticas que de extrema derecha también, o de derecha, que aún profundizan más esos pensamientos y lejos de intentar cambiar el racional y peligroso funcionamiento del neoliberalismo, tratan de profundizarlo más. O sea, todavía hay que llevar a profundizar más la política neoliberal.
Bien, los partidos de derecha inclusive que impulsaron esas medidas, cuando perdieron las elecciones en todo este proceso de que estamos hablando de hace 30, 40 años, después surgieron otros partidos que se reivindicaban reformistas o socialistas, ¿no? Como los partidos socialistas francés, como el Partido Laborista inglés, ¿no? O como el PRI mexicano u otros, terminaron por neoliberalizarse, se hicieron neoliberales. Y luego estamos ahora en una etapa en la cual también esos partidos están desprestigiados por las políticas, ¿no? de impulsar esas políticas privatizadoras, ¿cómo se llama? Concentradoras de la riqueza, etc. Y entonces, esto ha dado pie a que surjan nuevas corrientes de derecha que ante el fracaso de esos viejos partidos enarbolan políticas ideológicas aún más agresivas, más fascistas, semifascistas, xenófobas, antimujeres, antiderechos humanos. Ahí vean los discursos, ustedes lo saben mejor que yo, los discursos de Trump, de Bolsonaro, de Le Pen en Francia, etc. De las nuevas derechas. Son más neoliberales, quieren profundizar el viejo modelo, no ofrecen ninguna salida dentro del marco. Y esa es una situación grave que nos está llevando a una situación política muy polarizante, muy difícil, porque no admiten la más mínima reforma o cambio a su modelo. Son completamente hostiles a negociar sus políticas. Por eso son totalmente hostiles al surgimiento de gobiernos progresistas como el tipo de reformistas, tipo López Obrador, o tipo Lula, o tipo de los, ¿cómo se llama? Pedro Castillo, o todos esos gobiernos. Por eso han sido, o el de Hugo Chávez, etcétera, han sido profundamente hostilizados. No es que sean inclusive muchos de ellos radicales, no son radicales. Se plantean nada más, digamos, algunas reformas que traten de amortiguar la profundización del modelo neoliberal o crear contrapesos dentro del sistema para pues, garantizar unas mejores condiciones de vida para la clase trabajadora. Pero ellos, desde su punto de vista, en su lógica neoliberal, es completamente contrario a lo que ellos quieren. Por eso son profundamente hostiles. Por eso tienen ese pensamiento, ¿cómo se llama?, de ver en López Obrador aún como un niño patarrajada, rodeado de la chusma, rodeado de etcétera, etcétera. Es el mismo discurso que dirigen contra ¿cómo se llama?, Pedro Castillo y demás, ¿no? Contra Evo Morales, no se diga, ¿no? O sea, un discurso verdaderamente espantoso, verdaderamente tremendo. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que, sin embargo, ¿qué podemos hacer ante esta situación de la crisis del neoliberalismo y su profundización? Hay una crisis del neoliberalismo, pero dentro del sistema no hay ninguna intención de cambiarlo, mejorarlo, negociarlo, reformarlo. Hay una situación de radicalización y de la posibilidad de que surjan nuevas derechas y grupos fascistas que pueden llevar al mundo a una situación de confrontaciones políticas muy agudas. Por ejemplo, la política actualmente en Estados Unidos contra China, de confrontarlo, de ver a China como un enemigo, como el enemigo, no un enemigo en términos de que Rusia o China se planteen un programa socialista o antisistema, para nada, son parte del sistema, ellos son países capitalistas, etc. Pero, sin embargo, ante la reducción ante la profusión de la crisis, la creciente competencia, etc., necesitan ellos, para defender el modelo, crear una confrontación para poder ellos, ¿cómo se llama?, repartirse mejor el mercado, o sea, impedir que Estados Unidos, o sea, China intenta crecer dentro de América Latina, lo está logrando y está realizando enormes inversiones, ustedes lo saben, en todas partes de América Latina. Eso es obviamente meterse en el patio trasero de Estados Unidos, y eso no lo quiere. Pero no, en su discurso lo que dice, no, es que la competencia china, que quién sabe qué, es un discurso totalmente engañoso, porque ellos además propiciaron el desarrollo del capitalismo en China, con acuerdos políticos, con inversiones, con solicitando préstamos a China para funcionar el sistema, etc. Deberían estar incluso en realidad muy agradecidos de China, porque China ha apoyado
desarrollo del capitalismo en Asia. Son grandes consumidores de lo que genera Estados Unidos. Muchas empresas están todavía en China, Estados Unidos. Pero sin embargo, ante la agudeza de las contradicciones, de la crisis económica, de la competencia, pues están manejando un discurso peligroso que puede derivar en confrontaciones militares. O sea, lo de Ucrania y la guerra de Ucrania no es parte de esto, es producto también de este tipo de contradicciones que les estoy mencionando. Claro, tiene una lógica un poquito más complicada, eso habría que analizarlo más a fondo. Pero así lo general, en el fondo, es que cada vez se está creando mayor polarización a nivel internacional por la utilización de esta política neoliberal que puede conducir a guerras, que puede, entre naciones, puede provocar también guerras civiles, problemas internos en diversas naciones y una inestabilidad política cada vez más aguda. Y sobre todo a generar el surgimiento de corrientes de ultraderecha, un renacimiento del fascismo, un renacimiento, claro, con otras formas, otros contenidos. El artículo que les mandé da muchos ejemplos de cómo se está conformando estas nuevas derechas y muy peligroso. Nosotros tenemos que seguir en ese sentido planteando la necesidad de explicar la necesidad de un cambio profundo de este sistema, salir de la lógica del capital, salir de la lógica del libre mercado, planteando políticas como el tema de la deuda pública, que es un tema muy importante que adquiere también porque mucha de esta política neoliberal se ha basado también en un aumento permanente de los estados nacionales. Hay estados que tienen deudas internas por ahí del 200-300% de su Producto Interno Bruto, o 100%. México anda por el 50% más o menos. Y el tema de la deuda, del no pago de deuda pública, es un tema que ataca a fondo esta lógica de acumulación salvaje del capital. La cuestión de nacionalizar los sectores básicos de la economía, recuperarlos, la cuestión de la reivindicación de las jubilaciones justas para los jóvenes, la cuestión de salarios dignos, la cuestión del derecho a garantizar la libre sindicalización, ¿no? El respeto a las autonomías de las organizaciones sindicales, la recuperación de los sectores básicos de la economía, siguen siendo banderas que siguen siendo necesarias reivindicar. Y la lucha se debe dar tanto del terreno de lo gremial como de lo ideológico. Es muy importante el debate ideológico, recuperar el sentido de lo colectivo sobre lo social, los derechos de las mujeres, los derechos de los LGBTI. Todas estas banderas que tenemos son claves para crear tengamos los dos una capacidad de confrontar ideológicamente la ofensiva neoliberal y ver que el neoliberalismo no es solamente una política económica más del capitalismo, ahora como es el funcionamiento normal ahora del capitalismo. Tuvieron que en un periodo de la historia del 1930, 1970 y tantos, del estado de bienestar, que aceptar, ¿no?, un cambio del modelo. Pero esa es la esencia del capitalismo. O sea, el neoliberalismo es la esencia, es la recuperación del capitalismo más puro de sus orígenes. Eso es lo que estamos viendo, en ese sentido. Entonces, pues, la situación es importante, desde el punto de vista es un dilema histórico, que tenemos aquí una gran responsabilidad, porque el mundo está así, con esta situación de contradicciones, está al borde del abismo. O sea, estamos al borde de graves crisis económicas, políticas y militares, ¿no? Y no exagero, o sea, Vladimir Putin ha hablado de que vamos a usar la bomba atómica. Imagínense, o sea, no les da escalofrío eso. O sea, imagínense, o sea, imagínense las consecuencias. Entonces, pues, la responsabilidad que tenemos es mucha, es muy importante, y creo que por eso la importancia de construir, de reconstruir una vertiente socialista, una opción socialista a esta barbarie.